La unidad 7 y última del Seminario de Investigación 2 se llama Partes Finales. Es decir, las últimas páginas que vamos a encontrar en una tesis. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, primero que nada, y como todo trabajo de investigación, como todo trabajo que hacemos incluso escolar, nuestras referencias bibliográficas. Es decir, de dónde obtuvimos la información para que nosotros podamos hablar de este tema. Si bien hay algunas situaciones en las que podemos hablar de forma más libre, decir que consultamos a algunos autores y demás, pues la tesis sí tiene un rigor científico. Entonces, obviamente no podemos hablar de algo sin conocerlo. Entonces, pues obviamente esta revisión bibliográfica pues tiene que ser bastante amplia. Y esta revisión bibliográfica es todos los libros que consultamos para poder llegar a poder presentar nuestros resultados y nuestro tema de investigación. Y con todos los libros, me refiero a todos los libros de metodología, los libros de procedimientos, los libros principalmente que son la base de las teorías que estamos hablando en la tesis. ¿Y cómo se van a presentar? Bueno, hay muchas formas de citar y de poner una bibliografía. ¿A qué me refiero con esto? Pues hay muchos formatos. ¿Cuál es el formato más aceptado? El conocido como formato APA. Entonces, pues es como el más usado, pero no es el único. Incluso, si nosotros queremos publicar algún artículo, tesis o libro en algunas otras universidades, tienen su propio formato. Harvard tiene su propio formato, Oxford tiene su propio formato. Incluso universidades nacionales en México, estatales, tienen su propio formato. Me tocó presentar en una universidad de Chiapas, la Universidad Estatal de Chiapas, que tiene su propio formato y debe ser respetado para las publicaciones. Entonces, no es el único, es el más usado, sí, pero tampoco tenemos que cerrarnos a todo lo voy a presentar en APA. Si bien es cierto es el más usado, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en una bibliografía? Respetar el formato que nos están pidiendo. Y obviamente todos ellos van a tener cosas en común, como ordenar a los autores alfabéticamente, cómo poner et al si ya usamos algún autor, cómo poner nada más el apellido, primer apellido de un autor, porque ya lo usamos antes. O sea, cosas que sí van a tener similitud, pero que pueden ser un poco distintas entre universidades. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues tomar en cuenta el formato y sí conocer el APA, porque obviamente el formato APA es el más usado, y estar muy actualizado en qué formato tenemos actualmente, ¿no? Ahorita tenemos el formato APA se va de alguna manera actualizando cada año aproximadamente, entonces pueden variar un poquito las cosas. Entonces no solamente ya conozco el formato APA, sino estar actualizado. Pero en términos generales sí, ordenamos alfabéticamente el apellido, primer apellido de los autores, enseguida el segundo apellido y sus nombres. Ponemos el año en el que está ese libro, esa publicación, ese artículo, esa nota periodística, ese programa de radio o televisión, ¿no? Tenemos, o incluso una fecha. Tenemos cómo se llama, o sea, cómo se llama el libro, el artículo, el programa de radio o televisión, el artículo periodístico, cuál es el título. En dado caso, pues también si hay un coautor. Normalmente se pone en algunos formatos el autor principal o el nombre del autor principal completo, y desgraciadamente se omite parte o todos los demás, pero de alguna manera esa es como la idea, ¿no? Por eso muchos queremos ser el primer autor cuando publicamos, ¿no? Por esta razón, ¿no? Se va a reconocer de esta manera. También tendrá que tener la editorial o quien está publicando o quién es la fuente. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo que cerciorarme de que esos datos sean fidedignos. No sé si alguien quiere conocer mis fuentes de investigación. Bueno, sí, el libro Introducción al Derecho de García Maínez, pero ¿de qué editorial? Bueno, ya voy y busco en forma. O
lo que se hizo en algún congreso, bueno, tengo que citar cómo se llamó el congreso, dónde se llevó a cabo, en lugar de la editorial, dónde se llevó a cabo, pues en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la UNAM, etcétera, y pues el año de la publicación. Entonces, de hecho, en el material que se nos da viene un ejemplo, ¿no?, de Oscos Alvarado, porque no pones el nombre completo de la persona, entre paréntesis 1986, ya la editorial, ¿no? Obviamente esto, pues en algunos casos estos autores tienen más de un libro o colaboraciones. En mi área, migración y derecho, pues tenemos autores que han escrito muchas cosas solos o con otras personas, entonces todos estos libros van juntos, ¿no? Pero pues obviamente la diferencia es con quienes colaboraron y pues las fechas, ¿no? Y las editoriales muchas veces de donde están publicando estos libros. Ahora, conocidas todas las referencias bibliográficas, pues como les comentaba, vamos a poner todo lo que utilizamos para la tesis. Luego se les pide a los alumnos es que mínimo tienes que sacarme 50 libros en tu bibliografía, y dicen, ¿dónde los voy a sacar? Es que tienes que poner todo, o sea, todo, hasta el libro puedes poner ahí hasta el libro de metodología de investigación que utilizaste para hacer la tesis. Entonces, la verdad es que cuando se hacen si me piden 50, como 60, 70 libros ahí citados, o sea, no es como nada más los que estoy usando para específicamente las teorías. Bueno, otra situación que vamos a encontrar en esta unidad son los apéndices. Ya en otras unidades se ha hablado de los apéndices, cuáles son todas estas tablas, cuestionarios, lecturas que son importantes para entender la tesis, pero que no pueden ir en la tesis porque no es parte de la conclusión, ni de los resultados, ni de la metodología, sino que es algo que yo utilicé o saqué, pero que no va como tal ahí, pero que las personas pueden tener interés de consultar o que las personas pueden buscar para entender mejor la tesis. Bueno, van ahí, y ya les comentaba yo en algún otro video, van a ir como apéndice A, apéndice B. No es que como tal tengan que ir de esta manera o que no se les pueda poner 1, 2, 3, sino que coloquialmente sean pues utilizado de esta manera, ¿no? Se les ha puesto los apéndice A, B, C con letra, o sea, seguidos y con letra, y utilizando letras mayúsculas, ¿no? Entonces, si yo inventé una fórmula, creé estadísticas, o estoy usando, puse ahí la forma del método en el que yo fui sacando mis datos, por ejemplo en SPSS, porque nadie más lo había sacado así y yo lo saqué así, y quiero que lo consulten, pues entonces lo pondré en uno de los apéndices A, B, C, hasta donde yo llegue. Y pues finalmente la revisión final de la tesis. ¿De qué se trata esto? Pues de verificar que todo lo que hice pues haya sido de forma correcta por el director de tesis. Normalmente cuando hacemos una tesis nos van auxiliando y nos van revisando por capítulos o partes de capítulos, pero no es suficiente. Entonces hay que empastar la tesis, llevársela a nuestro director de tesis, y pues nos dará algunas situaciones de qué podemos cambiar y qué podemos agregar a estas situaciones, ¿no? Que se va a fijar que obviamente a lo mejor me lo revisaron por separado, no se acordaban mucho porque tienen más tesistas o más trabajo que hacer, pero ahora sí, ya está toda. Hay que verificar que el planteamiento del problema, la hipótesis que estoy planteando, la metodología que estoy usando, las teorías de las que yo estoy hablando, los resultados que estoy obteniendo y las conclusiones que estoy dando tengan relación todas, o sea, no que está hablando de una cosa, otra y otra. Entonces, por eso se tiene que hacer no solamente la revisión de partes, sino la revisión final de la tesis. Y en algunas universidades, como me tocó a mí, no solamente lo hace el director, sino también los asesores de tesis. Entonces hay que empastar 4, 5, 7 tesis dependiendo del grado académico al que esté aspirando.